Desde Perú, la doctora Marta Inés Leiva Mesa. Buenos días. Realmente para mí es un placer y un honor estar en este auditorio, sobre todo compartiendo cosas que significa la vida. Durante las exposiciones a lo largo de estos días hemos visto cómo las investigaciones están muy centradas en ver la prevención y la conservación de nuestra salud. Hemos escuchado la importancia de levantar la inmunidad de todos nosotros, como además también ver los conceptos de la importancia de estas investigaciones a través de las células madre. Casi todos coinciden en hablar sobre los estados emocionales importante, el manejo del estrés, que es uno de los conflictos que tenemos que resolver inmediatamente dentro de este siglo XXI. El tema que me toca exponer básicamente es relacionado a la sensibilidad humana en el desarrollo empresarial. Efectivamente es un reto del siglo XXI. Si nosotros miramos el otro lado de la vida humana, pues nos vamos a encontrar en el quehacer, en el interactuar diario. Y definitivamente ahora todas las empresas han tomado mucha atención a los estados y la forma y las actitudes que hoy día tienen sus colaboradores dentro de sus empresas. Cuando hablamos de empresas no nos referimos exclusivamente a las fábricas o a todos los sectores administrativos. Nos reunimos exclusivamente o nos referimos exclusivamente a todo el momento en que los humanos se reúnan, se juntan para hacer algo en la vida. Y de acuerdo a ello, esto obedece a comportamientos de estructuras organizacionales que nos van definiendo ese interactuar. Las empresas han tomado mucho interés, ¿por qué razón? Porque se han detectado que cuando la persona está en buenos niveles de motivación, en buenos niveles de enlace y de trabajo en equipo, pues su producción se eleva más, además que las personas, sus colaboradores, estén en buena sintonía y en buenas condiciones dentro de la relación y del trabajo en equipo. Por lo tanto, la producción aumenta y además sus colaboradores están con un bienestar laboral. Entonces nosotros, como investigadores del desarrollo humano, vamos viendo de qué manera podemos aportar y cómo hacer para que mejore el ser humano en todas sus condiciones. Esta nueva era nos genera cambios muy importantes, estamos mutando como humanos, tratando de salir de todo un sistema de paradigmas estáticos que en una época, no hace poco del siglo pasado, gobernaban nuestros pensamientos. Hablábamos de genio y figura hasta la sepultura. Hablábamos de gallina que come huevo aunque le corten el pico. Te la hizo una, te la hará 1000 veces. Y en fin, había muchos paradigmas que nos gobernaban en el día a día y nos manejaban el quehacer. Esto tiene sus acciones, tuvo sus reacciones, pero sin embargo ahora nosotros vemos que todo esto va cambiando. Es la era, como decimos, de la inteligencia emocional. Es la era de la reingeniería de las emociones. ¿Cuál es la realidad actual? Si nosotros observamos, vamos viendo que curiosamente estamos en la era de la digitalización. Estos sistemas tan revolucionados nos han ayudado a elevar proyectos, a unir la comunicación tan rápida y a tanta velocidad en todo momento. Y nos ha llevado a tener esta capacidad de producción a todo nivel. Pero si nosotros nos vamos y nos referimos a la observación de la comunicación humana, estamos hablando de una cognición guiada a través de la tecnología, vaciando todos nuestros datos, pero en una relación estrictamente unipersonal. Si no nos damos cuenta, estamos haciendo esto con los bebés, absorbiendo el lado de las emociones y solo nuevamente ingresando a estas actividades estrictamente del pensamiento y de comunicación estrictamente verbal. Nos vamos a los niños, nos vamos a los adolescentes, nos vamos a las parejas, a los centros laborales. Por consiguiente, nosotros vamos observando que, si bien es cierto, esta indiferencia en la interacción de la integración humana está llevándonos a graves resultados en el tema de trabajo en equipo, en el tema de comunicación eficaz. Nuevamente, las competencias cognitivas están puestas a merced. Sin embargo, vamos viendo que los estados y las actitudes emocionales están sumamente complicadas. Todos sabemos que la comunicación real, la comunicación humana, es bidireccional, es de a dos. Este proceso se basa en una comunicación donde los gestos, movimientos, posturas, emociones y sentimientos están en el día a día, están de la mano.
Por lo tanto, nosotros decimos cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos vinculando. En el momento que hablamos, estamos expresando miles de señales. Son códigos importantes, microcodificaciones, que el cerebro humano lo va entendiendo para poder lograr este concepto de empatía que nosotros hablamos. ¿Somos conscientes de nuestro cuerpo al comunicarnos? Según las investigaciones, sobre todo en manejo de negociaciones empresariales, te vas dando cuenta, y dentro de la comunicación humana como tal, si ustedes observan, el 7% de la comunicación es verbal, y es lo que nosotros hablamos. En esta zona están todas las competencias, todas las habilidades cognitivas, las que vamos estudiando y capacitándonos. Sin embargo, la comunicación humana corresponde a un 93% en términos generales, donde el lenguaje corporal a través de gestos, movimientos y posturas, y la voz a través de la intensidad de la voz, la melodía de la voz, son factores en donde emergen los estados emocionales. Estamos nosotros tratando de hacer entender a todos los humanos que tengamos cuidado en la forma de cómo nos comunicamos. Sobre todo si estamos hablando de la era de la ingeniería de las emociones. Por lo tanto, los estilos de comunicaciones tienen que ser diferentes. El niño pequeño, el bebé al nacer, no tiene la conciencia cognitiva totalmente desarrollada, por lo tanto son expertos en interpretar el lenguaje y el tono de voz y la melodía emocional que nuestros padres codifican y mapean nuestros cerebros emocionales, y lo entienden perfectamente. Pero luego lo va perdiendo, porque nos vamos sistematizando a ello. Ahora, la tecnología, curiosamente, está entrando otra vez a esto, pero está dominando todo ello y está succionando. ¿Qué nos deparará para el futuro? ¿A dónde se volverá la comunicación? ¿Seremos solamente robotizados y estrictamente hablando de competencias? Porque nuestras emociones se están absorbiendo. Si entendemos, el punto focal de toda comunicación es nuestro rostro. La cara es el primer impacto de comunicación. Por eso decimos que la comunicación es face to face, rostro a rostro. Si ustedes se acordarán, en el siglo pasado nos decían, no es necesario que te mire, habla, te estoy escuchando. Y decimos, pero te estoy hablando, está bien, te estoy escuchando, no necesito mirarte. Y realmente esto generaba toda una serie de dificultades. Si ustedes verán, existen acá dos tipos de rostros. Este rostro nos brinda formalidad, nos da sabiduría, nos da experiencia de vida, nos da competencias laborales, pero no nos da comunicación adecuada, nos cierra comunicación. Hoy en día estamos buscando que nuestro rostro es un elemento importante en la comunicación. Si nosotros queremos aperturar, tenemos que observar cómo está nuestro estilo de rostro. ¿Por qué razón? Porque resulta que las expresiones faciales son indicadores más ostensibles de las emociones que se presentan de forma variada. ¿Y quién regula el tipo de rostro, de gesto que nosotros manejamos? La amígdala cerebral. Está direccionado estrictamente a recepcionar las emociones y ellos regulan. Por eso decimos, el rostro que tú más empleas está unida a la emoción que más estás utilizando. Ahí nada más nosotros podemos observar, mira el rostro de la persona y tú estás definiendo cómo está la actitud emocional en su vida personal. Y de acuerdo a ello nosotros tenemos que entender que eso tiene que educarse. En este siglo estamos luchando a que estas imágenes que correspondían a un concepto de sapiencia, pero mucha frialdad de los contactos del siglo pasado, por cultura, por historia, por educación, ahora se transforme a un sistema mucho más aperturable de diálogo y procedimientos importantes. Le escuché decir al doctor Aragón hablar que los ojos son las ventanas del alma. Lo mismo también que escuché a otro expositor que refería de ello. Y yo me alegraba al escuchar porque decíamos, efectivamente, los ojos son las ventanas del alma. Es la capacidad de una comunicación vinculada. Es ahí donde se aprende exclusivamente que la comunicación es rostro a rostro. Y nuestros padres mapean nuestras conductas emocionales y nos dan los estilos de comunicación. Por lo tanto, aquí estamos dando ondas electromagnéticas adecuadas con mucha información emocional que nos está determinando los niveles de contacto.
Y aquí es donde se origina esa capacidad de empatía que nosotros presentamos para poder comunicarnos en todos nuestros niveles. Y decimos que efectivamente los ojos y la mirada expresan emociones y pensamientos. Por eso decimos, así como educas los gestos de tu cara, educa también el tipo de mirada que tú brindas, porque nos transmite emociones, nos apertura la comunicación eficaz que estamos pidiendo en este siglo XXI. Si nosotros observamos esta imagen y nos toca una gerente, una jefa con este tipo de mirada, que no me refiero a los ojos, me refiero a la ternura que brinda, te genera confianza, te abre comunicación y te permite la facilidad de expresarse con suma facilidad y levantar los conceptos de creatividad, que es lo que nosotros pedimos para los lados empresariales y para la vida. Pero si súbitamente cambiamos de jefa y nos viene esto al día siguiente, automáticamente ya observamos que esto nos cierra la comunicación, nos asusta, nos complica y nos determina. Esta persona, por ejemplo, que tiene experiencia de vida, tiene una mirada sumamente cálida. Por lo tanto, también brinda la confianza del intercambio de conocimientos de generación a generación para poder nosotros seguir caminando en lo que significa la vida, ¿no? Por lo tanto, nosotros también tenemos que entender que en el rostro y en los tipos de ojos está marcándose mucho los conceptos de comunicación inicial. Son las bases de un proceso que ya nos viene por códigos cerebrales en toda la experiencia que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, donde encontramos a nuestros padres, que es la fuente vincular de toda realidad. También hablamos de la voz. La voz es un arma indispensable en la comunicación verbal. Pero también tenemos que entender que la voz nos da pensamientos, ideas, definitivamente, pero también nos determina nuestros deseos y emociones. Una voz melodiosa, una voz armónica, una voz risueña, definitivamente nos genera mucha animosidad. La voz de una persona depresiva es sumamente diferente. La voz de una persona enérgica, colérica, es sumamente diferente. Y eso nos crea también formas y estilos de comunicación que nos aperturan a estar nosotros dispuestos a esa expansividad o nos cierran la comunicación en todo nivel. Desde ya decimos que un tono de voz alto, audible, tranquilo, donde haya espontaneidad y haya expresividad corporal, definitivamente nos da los mejores ajustes de los conceptos en esta impregnación cerebral. Nosotros hablamos de que la comunicación tiene que darse en un concepto de intercambio absoluto, pero donde se maneje el placer de comunicarse, el placer de aprender, el placer de vivir y el placer de sintonizarnos en toda condición. Pero cuando hablamos de la voz, decimos, ¿sabemos escuchar? Porque si decimos la comunicación es importante a través del rostro y la melodía de la voz, también decimos, ¿sabemos escuchar? En el siglo pasado decíamos, vamos, te estoy escuchando, habla, y no miraba. Hoy en día estamos hablando de la escucha efectiva, la escucha adecuada. Y la escucha adecuada básicamente es tratar de percibir con el cuerpo, sentir y mirar a la persona, donde estos nexos de empatía básicamente se dan en todos los niveles. Por eso decimos, para poderte comunicar, relájate, suéltate y habla. Y fluye en tu conversación. Y tengan en cuenta que este nivel de comunicación va a ser sumamente exquisita y aprendida para sellar nuestros estilos del ser. A través de esto nosotros podemos tener una información de calidad si es que escuchamos adecuadamente. Pero en el hecho de escuchar, tenemos que también estar claramente que lo que escucho es lo que realmente me dice. Por eso que ahora, en los términos, por ejemplo, de la psicología avanzada y también utilizado por los coach, es parafrasear la conversación. Tú me estás diciendo esto, ¿es real lo que te he escuchado? Para entrar en condiciones de acuerdo. En las empresas, sobre todo en las transnacionales, donde hay diferentes y diversidades de culturas de muchos países, ¿cómo se van a comunicar? Pues crean un formato de comunicación para tomar los acuerdos y nadie salirse de ese esquema y poder entenderse adecuadamente. Lo mismo sucede cuando hablamos de terapias de pareja. El conflicto de la pareja es porque hay problemas de comunicación. Y nuevamente hablamos formatos, enseñamos formatos, estilos de comunicación para que otra vez los cerebros empiecen a sintonizarse.
Curiosamente decimos ahí, el sentimiento no es el problema es cómo te has comunicado durante tu convivencia. Arreglas ese patrón y automáticamente todo vuelve a renacer. Por eso que si nosotros nos basamos en estos principios, construimos el vínculo de confianza desde el concepto del mundo interior. Hay un tipo de vínculo estrictamente importante de contacto, de dirección, que nos ayuda a todo nivel. Sin embargo, no estamos expuestos a nuestras historias, ¿sí? Estamos expuestos a las realidades del momento también, a situaciones que se presentan dentro de la vida, sí, efectivamente, y cuando existe ese tipo de situaciones, hablamos de las barreras de la comunicación eficaz. Esto es considerado como las barreras de comunicación tipo defensa. Nuevamente, estamos hablando de los rostros áridos y estamos hablando de los rostros humorales. Destruyen personalidades. Son muy usados ahora en los temas del famoso bullying o moving empresarial. ¿Y por qué no trasladarlo también a la casa? ¿Por qué no trasladarlo también al ambiente? Y ahí vienen un poco los conceptos de dificultad. Tenemos también la interpretación. Por eso decíamos nosotros, me aseguro de lo que me estás diciendo para estar entendiéndote mejor. ¿Por qué razón? Porque cada uno tiene su historia y de la forma como ha sido manejado tu historia están tus percepciones. Y de acuerdo a esa percepción tú puedes cambiar, diferir o complicar los estilos de comunicación. Como este ejemplo, ¿no? ¿Entiendes lo que te digo? Y acá dice, seguro quiere un favor. Esos prejuicios de antesala que nosotros vemos, ¿por qué? Porque sentimos amenazas internas, más no externas, que nos hace adelantar los juicios y complicar la relación comunicacional. Todo esto se tiene que trabajar y se tiene que ayudar a las personas. Igual, en la comunicación a todo nivel, donde esté el humano, bajo cualquier circunstancia, estamos hablando de estas situaciones. Luego tenemos la percepción selectiva. Escucho lo que quiero escuchar. Lo demás no me interesa. Es el peor error humano que podemos realizar. Se escucha todo porque la persona por algo lo quiere determinar. Ahora, si tenemos personas que son muy elocuentes y constantemente siguen hablando y no hay cuando callen, las personas históricas, entonces vamos nosotros creando otros modelos con mucho respeto de cierre de comunicación. Pero no puedo desencajarme, no puedo generar indiferencia que genere esta situación de conflicto y de dificultad. O el tema de la filtración, cuando manipulamos la información de una persona y hablamos desfavorablemente de otra. Esto es muy común dentro de nuestras comunidades latinas. Entonces, por lo tanto, uno de los conceptos importantes que maneja la inteligencia emocional es el principio de la autenticidad. Y tratar de ser consciente de lo que estamos diciendo y consciente de lo que estamos manejando. ¿Por qué? Porque nos interesa esta comunicación abierta, espontánea, fluida, donde el lenguaje corporal, la expresión de los gestos, la expresión de la mirada, toma una influencia importante en la calidad de la comunicación eficaz. Pero ¿qué interviene ahí en esa comunicación? Nosotros, nuestra estructura de personalidad, que eso es un elemento importante. Entonces, si hablamos que interviene la estructura de personalidad, yo tendría que decir cómo se forma nuestro yo personal, cómo se forma. Por lo tanto, si estoy hablando de sensibilidad humana, de hecho tengo que entender que la vida afectiva del hombre está constituida por emociones y por sentimientos. Es lo que nos marca el éxito y la calidad de la vida. En el siglo pasado brindábamos mucha elocuencia y rendíamos mucho homenaje a aquellas personas que tenían mucha competencia cognitiva. Y decíamos, todos los padres apuntaban a buscar que los hijos tengan las mejores capacidades intelectuales y probablemente aseguraban su destino. Pero luego descubrimos que no eran felices en su interior. Por ahí escuchábamos decir, tengo todo y nada a la vez, me siento frío en un palacio de oro. Entonces, de esa manera empezamos a mirar el otro lado de la vida, el mundo de las emociones, el mundo de la espiritualidad, de las relaciones de contacto, de los vínculos, que ahora nos ayuda a entender este concepto de integridad humana en todas sus condiciones. Estas emociones y sentimientos embargan nuestra vida afectiva en todo momento
y se proyecta, porque van generando programaciones neuroemocionales que van determinando condiciones de vida. ¿Quiénes están metidos ahí? Nuevamente, nuestra familia. Aquí estamos observando una familia totalmente sintonizada y alineada. Aquí hay sincronizaciones de energías emocionales que fluyen fácilmente. Y es claro, yo puedo determinar un rostro y puedo decir, efectivamente, a esta persona o a este niño o a este bebé le falta calidad afectiva. Y si puedo decir a qué familia perteneces, a aquellos que están vitales o a aquellos que están serios o fríos en sus niveles. Si no tenemos esas condiciones, los impactos y vivencias confusas y desordenadas, pues prácticamente complican nuestra vida posterior. Pero la vida nos regaló algo, la resiliencia, la capacidad de transformarlo en todo. Si estamos en conflicto o tenemos vidas perversas, podemos reinventarnos. Por eso la inteligencia emocional trabaja mucho el concepto de reinvéntate, resurge, renuévate, transfórmate. Tú tienes el poder de la capacidad de cambiar tu destino. Tus padres lo hicieron, mapearon tu vida, pero ya lo hicieron. Ahora, a partir de este momento, tú tienes el motor de tu vida, por eso puedes transformarte. Y eso es una de las maneras en que estamos buscando ahora los cambios de actitud. En donde antes se miraba que el error era una vergüenza, ahora el error pasa a ser una oportunidad al cambio. Es otra condición y que lo estamos manejando desde cerebros infantiles para buscar generaciones adultas mucho más permeables en todos los conceptos. Esto, basado a nivel empresarial, si hay dificultades, definitivamente nos encontramos con personalidades impetuosas. De hecho, que están ligadas a mucha acción, pero de bajo contacto humano, de bajo contacto social y afecta, queramos o no, el clima laboral, que es lo que tanto buscan las empresas. En cambio, la personalidad integrada tiene sentimientos sanos, es espontáneo, es creativo, se vuelve al exterior y se adapta fácilmente a las circunstancias. Este es el tipo de personalidad que nosotros buscamos en las personalidades proactivas. Una personalidad proactiva es una personalidad corporativa, integrativa, que fluye fácilmente, que tiene habilidades comunicacionales, que tiene una escucha activa y efectiva y lógicamente tiene sensibilidad en los contactos y pone el hombro en la empresa, pone el hombro en su hogar para tratar de salir fácilmente del conflicto. Y esto definitivamente nos lleva a los equipos de alto impacto o de alto rendimiento. Por eso que en las selecciones de personal inmediatamente estamos atentos a la búsqueda de la personalidad proactiva, porque eso va a ser lo importante. Pero ¿de dónde viene nuestra sensibilidad humana? Nuevamente me pregunto yo, y decimos desde nuestros adentros. Yo desarrollé esta investigación de las bases de la sensibilización afectiva desde los conceptos prenatales, trabajando y acuñando el cerebro prenatal con informaciones emocionales, pero trabajando la actitud materna de la madre, la actitud maternal de la madre y paternal del padre con mecanismos de sensibilización afectiva. Por eso que llamé a esto los afectos fuentes de estimulación. Vamos a observar rapidísimo este pequeño video. Miren, una madre buena, afectiva. ¿Qué sucede aquí? No hay madre. Se va a una madre sustituta de metal. Toma el alimento. Y ahora observamos, quiera o no, regresa a la piel, porque el cerebro emocional busca eso exclusivamente. Ahora miremos qué sucede después. Miren. Las programaciones. La madre normal. Miren, simplemente no lo sabe. No está codificado su cerebro. Por eso que hablamos mucho de la importancia del vínculo materno hoy en día para mejorar la comunicación eficaz. La madre normal. Y aquí está. Así es. Y tenemos en el mundo cuántas madres desairadas y no nos damos cuenta. O madres estrictamente computarizadas o altamente ejecutivas, pero no en la maternidad establecida.
Muy bien. Por eso decimos nosotros que tenemos que tener muy en cuenta la clasificación de los afectos en estas vías de sensibilidad. Nos lleva a cómo yo recepciono el afecto, cómo lo siento y cómo lo expreso. Los afectos, fuente de estimulación. Ahora decimos, tú decides tu felicidad. Ya no es espontánea, no es que como el viento se va. Simplemente es cuestión de estimular tu cerebro para trabajar la felicidad y los pensamientos positivos a todo nivel, que sea nuestro despertar. Hablaríamos mucho de esto, pero ya el tiempo nos está ganando. Solo para entrar más profundamente, todos tenemos centros de integración afectiva. Los padres tienen vías de sensibilidad directa. Y curiosamente, cuando abrazan, abrazan recto. Cogen recto. Mire, cogen recto, juegan recto. Es ahí donde los cerebros se sintonizan en lo que nosotros decimos la fuerza del yo, el concepto de seguridad básica. Las madres tienen vías de sensibilidad circulares, por eso las madres, las mujeres, cuando abrazamos, abrazamos circularmente. Esto define que la sensibilidad humana viene por el lado de la mujer, en todo el sentido de la palabra. Y por ello decimos nosotros la importancia de estas experiencias para trabajar la estimulación de los afectos a todo nivel. Esto nos va a dar la motivación y el placer hacia la vida. Todas las empresas o todas las universidades en las maestrías de administración de negocios, de ciencias empresariales, están trabajando con cursos exclusivos de motivación personal, de comunicación eficaz, de negociaciones y manejo de conflictos, de liderazgo inteligente y transformacional. Son cursos exclusivos porque todo eso se está yendo para las empresas y para la vida personal. Cuando hay disociaciones y dificultades por historia, estamos hablando de los bloqueos de información. Estos bloqueos nos crean rigidez y, lógicamente, ¿qué nos lleva al nivel de trabajo? A temor de no ser tomado en cuenta, al temor de sentirse humillado o que reprimen cualquier desacuerdo por el deseo de ser aceptados y siguen simplemente pasivamente la acción. Esto, de hecho, no hay capacidad de logro y nos va a llevar hacia el displacer, hacia la vida en todo momento. Ya sabemos que nuestras emociones es un estilo de comunicación, pero tenemos que decir qué energía y emoción sueles transmitir en tu entidad. ¿Ingresas así, estás en esta manera o estás en ello? ¿Por qué te apagas en el transcurso? Si tu vitalidad tiene que estar constante, por eso hablamos reinvéntate, renueva tu cansancio en energía, en vitalidad, a todo nivel. Si promueves alegría, pues recibirás alegría. Si promueves rigidez, lógicamente recibirás desánimo. No quiere decir que a esta persona se le expulse, al contrario, se le enseña a trabajar las nuevas rutas de comunicación y fluye, porque son regalos de la vida que podemos transformarnos. Este manejo inteligente de las emociones, pues lógicamente nos va a facilitar el éxito dentro de toda organización empresarial. Promueve el desarrollo de la creatividad, la motivación, el trabajo en equipo y el fortalecimiento del yo. Nosotros tenemos que buscar la conexión. Las empresas no solamente están estructuradas para el trabajo, están estructuradas también para la familia. Se ven ambos como trabajos en equipo, se ven ambos en comunicación eficaz, se ve a ambos en escucha efectiva a todo nivel, porque tal cual viene el principio de la autenticidad. Tal como me ves, tal como soy en todo momento. Yo no puedo transformarme porque es parte de la realidad. Todos tenemos que expresar nuestras ideas y frustraciones y crear relaciones y climas laborales saludables en estos niveles, en estos principios de acción. ¿Qué hacer? Y ahora con eso concluyo. ¿Cómo puedo yo ir solucionando? ¿Qué se me ocurre para poder ayudar? Claro que hay una serie de entrenamientos. Y básicamente, en primer lugar, yo digo, ¿cómo ingresas a tu hogar y a tu trabajo? ¿Cómo te mantienes en tu trabajo y en tu hogar? ¿Y cómo cierras, cómo sales en tu trabajo y en tu hogar? De acuerdo a ello vamos sintonizando y vamos viendo la calidad de cómo están sus estados emocionales. Desarrolla tus afectos como elemento importante. Yo quiero mirar la sensibilidad, veo una pluma. Así de rapidísimo es esto. Yo le puedo pasar suavemente por la piel de la mano y del brazo y le digo, ¿qué sientes? Y fácilmente me dice, siento algo agradable, un placer exclusivo. Y automáticamente estamos diciendo, sus vías de sensibilidad están positivas, están conectadas. Pero ¿qué pasaría si pasa otra persona y me dice, ay, siento como cosquillas, como un cosquilleo, me da cosa? Ya hay bloqueos en esa sensibilidad. Y si alguien me dice, no, yo no siento nada, solo algo que me pasas, y estamos hablando la cierre del contacto de esa sensibilidad. Entonces, ¿hacia dónde apunto si hablo con esos conceptos de sensibilidad, si estas vías ya están complicadas? Yo no puedo teorizar, tengo que recuperar esas vías de sensibilidad para sus contactos.
Otra de las condiciones son los abrazos, fuente vincular de interrelación. El niño pequeño goza del abrazo. Si nosotros queremos decir básicamente cuánto es lo adecuado, necesitamos 4 abrazos mínimo por día, de 8 a 10 dentro de lo normal, de 10 a 12 si queremos estar en el estado ok. Es que el cerebro emocional no se alimenta de otra cosa, no se puede alimentar de las palabras, se alimenta de la sensibilidad. Por eso que estos contactos automáticamente trabajamos y creamos dinámicas para que esto fluya. La risa es otro elemento fundamental, es un regalo de la vida, la risa viene en el paquete humano, pero hay que entrenarlo. El niño pequeño, según los neurocientíficos y los psicólogos evolutivos, ríen 250 veces al día, por eso son vitales. Su levantar es un levantar de acción. Ellos no dicen, ¡ay, todo lo que me tienen que castigar y pegar por todo lo que me van a impedir! Al contrario, están experimentando y entrando a retos. Pero a ver, nosotros decimos, ¡ay, levantarse! ¡Qué difícil! ¿Cierto? Por eso que buscamos de la manera como nos levantamos revivir ese niño interior con ese pensamiento positivo y esa conexión al cuerpo en el estiramiento que debemos de recrear o de necesitar. El adolescente, por ser más crítico, ríe de 14 a 16 veces diarias y el adulto de 8 a 10 veces por día. Si no ríes, entonces ¿de qué sensibilidad y apertura comunicacional estás hablando si no estás estimulando tus emociones? Miren ustedes que hay otro regalo que nos oferta la vida en nosotros mismos. El cerebro no reconoce cuando una risa es real de cuando es impostada. Basta que tú ejecutes el arquetipo de la risa para que automáticamente el cerebro entre en conexión y te mande las hormonas del bienestar, que es lo que necesitamos. Cuando la persona ríe, toda la actividad eléctrica a nivel cerebral se enciende y fluyen las hormonas del bienestar. En las empresas, ¿cuántas veces decimos, por favor, necesito hacer talleres de rejuvenecimiento emocional? ¿En qué etapa de tu vida te quedaste en tus emociones? Estás con emociones detenidas y esa persona, hombre o mujer, va al hogar, va al ambiente, va a la vida. ¿Y en qué situación estamos hablando del estrés si no estamos trabajando este mundo interior que nosotros buscamos? Por lo tanto, necesitamos el concepto del yo saludable. Y dentro de ello también me refiero a las esferas médicas. Si estamos centrando la atención al paciente, no olvidemos la comunicación de empatía, de vivacidad, de espontaneidad en todo momento y de acompañamiento. Cada acto que ejecutemos estemos entendiendo que nos estamos comunicando con un humano. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros en términos generales? ¿Cuál es el motivo principal? La integración del corazón y el cerebro que nos va a permitir equipos de trabajo de alto impacto. Muchas gracias.